Así que bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y hablar. Bueno, estar acá es una forma de decir, conectarnos así y me encantaría estar presente en todo caso para intercambiar entre todos, pero bueno, todos y todas. Mi idea era hacer un poco un repaso un poco general de por qué sí es muy necesario modificar el funcionamiento de la justicia federal y fundamentalmente del fuero penal. Y después, en todo caso, pensar cuáles deberían ser las características de esa reforma, de ese proceso, y hacer una última mención al proyecto que está en discusión hoy en el Senado y algunas ideas que están dando vueltas, pero me parece que es fundamental enmarcarlo bueno, en lo que viene siendo un proceso de reforma muy dificultoso, muy trunco de la justicia penal federal del país, que está muy atrasada en términos normativos y en términos de prácticas y de funcionamiento, de la lógica de funcionamiento de la justicia penal, del fuero, digamos, más relevante en términos políticos para el país. Pensemos, imagino que son muy jóvenes los que están escuchando, que esto viene siendo un proceso muy, muy, muy complicado desde el 83, digamos, desde el final de la dictadura, y las distintas ideas, iniciativas, impulsos que hubo de reformar la justicia federal, impulsar el sistema penal acusatorio. Fue muy dificultoso, hubo un montón de resistencias, digamos, la consolidación de resistencias corporativas muy fuerte, que redundaron en la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Con una justicia penal federal, sobre todo, bueno, lo que se conoce como Comodoro Pi, pero excede bastante Comodoro Pi, porque alcanza también a los juzgados federales del conurbano y algunos juzgados de las provincias más importantes del país. Una situación que uno diría está agotada socialmente en términos de legitimidad, que aparece siendo discutida socialmente, por un lado, por la falta de respuesta, por la falta de inserción digamos, y bueno, una imagen que implique que ese aparato está para resolver de alguna manera algunos de los problemas fundamentales que tenemos, y problemas no solo institucionales, sino también reclamos o problemas que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos, con situaciones vinculadas a empresas, digamos, a la relación de los más fuertes. Creo que en algún punto hay que tener conciencia de eso, y hay que tener conciencia también de que se vino sosteniendo y consolidando un sistema penal federal también muy asociado a una lógica no solo corporativa, sino también en lo que no tiene que ver con los grandes temas políticos del país, muy punitiva. Entonces, uno podría decir, confluyen las dos peores cuestiones y que requieren y necesitan una apertura y una mirada distinta que venga a romper de alguna manera con la lógica instalada. Uno podría pensar en lo que fue el impulso del año 87, con la idea que Alfonsín tuvo en su momento de reformar la justicia penal federal, después que en el 83 se había hecho una purga bastante importante de jueces, pero bueno, en el 87 la idea era poner finalmente el sistema acusatorio en marcha en la jurisdicción federal. Eso fue imposible, se obstruyó mucho eso. Después vino en los 90, la década menemista, con la reforma en el 94, y luego la reforma del Código Procesal Federal, que implicó ya poner lo que se conoce como un código inquisitivo mixto, que para ese momento, como dijo Julio Mayer, hago mi homenaje en esta charla al maestro Julio, como dijo Julio en ese momento, ya nació viejo ese código, digamos, impuso obviamente fue un avance la instauración del juicio oral, pero sostuvo la figura del juez instructor con todos los problemas que eso después
nos dimos cuenta que iba a implicar, y armó una lógica también muy jerárquica, donde las cámaras federales, la Cámara Federal de Capital, con algunas, si bien hubo algunas excepciones muy, muy honorables, tuvo y ha tenido hasta el momento una actuación muy, muy discutible, muy criticable en términos de funcionamiento de la justicia penal, y obviamente la Cámara de Casación, que ya sabemos incluso que fue parte de las razones por las que Aslanian en su momento renuncia, criticando y discutiendo y diciendo que renunciaba porque se había llenado la Cámara de Casación de esperpentos. Aún algunos de esos esperpentos continúan hoy en nuestra Cámara de Casación Federal, y no ha sido posible del todo modificar esa estructura, cambiarla, airearla, llevar adelante, si bien obviamente hubo nuevas designaciones que generaron buenas decisiones, la disputa en casación siempre estuvo muy presente y fue siempre muy complicada, y también la representación del Ministerio Público Fiscal a nivel de la Cámara Federal y a nivel de casación. ¿Por qué hago este detalle y me detengo un poco en esto, aunque parezca un poco casuístico, aburrido? Porque este esquema, el modo como se terminó de trabar el esquema de la justicia federal de Comodoro Pi, sobre todo en ese momento, es central pensarlo para entender qué es lo que está pasando ahora y cómo se cae a pedazos hoy, pero no es algo distinto de lo que pasó, del modo como se trabó la situación en aquel momento, en donde, bueno, después sobre todo del atentado a la AMIA y la investigación del atentado a la AMIA, quedó muy en evidencia que estaba construido una alianza muy fuerte y unos vínculos y una red de relaciones muy fuertes con el esquema de inteligencia del país, ¿no? Desde la política judicial argentina empezó a pasar por la agencia de inteligencia, lo que en ese momento era la Secretaría de Inteligencia, la EXID. Este armado, esta configuración del poder político del fuero federal en la capital y en Argentina es lo que necesitamos cortar definitivamente en este momento. Cuando uno habla de la reforma de la justicia penal federal en Argentina, está hablando de romper esta lógica. Cuando el presidente Alberto Fernández habla del nunca más, de romper esta lógica, obviamente empezó por la intervención de la AFI, que fue fue absolutamente relevante y necesaria para empezar a desarmar esta lógica tan instalada. La modificación del artículo 4 de la Ley de Inteligencia, que implicaba una excepción que era como una especie de caballo de Troya, por el cual se metía este vínculo muy fuerte, porque era la utilización por parte de los jueces de instrucción, sobre todo, de algunos fiscales también, de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia. Y con esta cobertura es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el juzgado de Lomas, cómo aparece la cobertura judicial como la que permitía meter por abajo o habilitar por abajo prácticas de inteligencia ilegal que después, al estar judicializadas, quedaban de alguna manera legitimadas. Hoy, por suerte, esa cortina un poco se corrió. Obviamente que la cuestión empezó a correrse del todo cuando Ramos Padilla empieza a investigarlo a D'Alessio, pero digamos, la combinación entre esa estructura, esa asociación ilícita, y lo que estamos viendo hoy es lo que ella definitivamente nos hace dar cuenta de que esto es lo que se tiene que terminar, y tenemos que empezar a pensar de nuevo a la justicia federal, la justicia penal sobre todo de Argentina. Barajar y dar de nuevo sería para mí un poco el leitmotiv de lo que debería ser la reforma de la justicia hoy en Argentina en esos términos, porque no solo ha tenido que ver con la cuestión del espionaje político y la persecución política y la capacidad de desestabilización política que ha tenido, pensemos con la causa del memorándum de entendimiento con Irán, y toda la cuestión de Nisman, sino porque, por lo que estamos viendo ahora, también ha tenido un desarrollo muy profundo, una lógica muy profunda y muy capilar vinculada a la persecución y al control ideológico de la disidencia, de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales. Digamos, lo que uno puede ver en chiquito
en alguna de las fichas que aparecieron hoy vinculadas a quienes se querían acreditar a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio y del G20, era una práctica bastante usual, que uno también lo veía, lo vio con algunas cuestiones que quedaron en evidencia con el caso Maldonado y con la inteligencia ilegal que se hacía a las comunidades mapuches, o la inteligencia vinculada a las agrupaciones de izquierda en Argentina, o la inteligencia asociada, recuerden, a la detención, por ejemplo, de los hermanos Salomón por parte del Ministerio de Seguridad y la judicialización que ellos tuvieron como 2 o 3 meses detenidos hasta que fueron sobreseídos, acusados en principio de estar vinculados al tema a alguna organización terrorista, bajo la cobertura de la necesidad de luchar en la guerra contra el terrorismo y en principio los riesgos que el país podía tener por la cumbre del G20. Entonces, no es que únicamente esta articulación, esta capilaridad entre la inteligencia y la justicia federal tenga que ver con la cuestión de las cuestiones de corrupción y la cuestión de espionaje político. Tiene que ver también, y muy fuerte, con la cuestión del espionaje social, con más que espionaje, la persecución, ¿no? Entonces, a esta cuestión de impunidad y de falta de respuesta judicial, me parece que hay que responder con la necesidad de que se implemente definitivamente el sistema acusatorio en Argentina y se implemente definitivamente el código que ya está aprobado en 2014 y 2015, que tuvo incluso algunas regresiones antes de empezar a funcionar, pero que aún así modifica el sistema de cuajo y permite cambiar la lógica de Comodoro Pi. No estamos diciendo que el sistema acusatorio resuelve todos los problemas, de hecho no los resuelve, y si el sistema acusatorio se arma sobre un esquema o se sostiene sobre el esquema conservador punitivo que estamos viendo hoy en Argentina, en términos sociales, pensemos en los cacerolazos vinculados a la salida de detenidos por el tema que tenían riesgo de contagio por COVID. Obviamente el acusatorio en ese sentido también es un problema. Ahora, lo que tenemos o lo que tuvimos durante estos años fue casi parecido a la hoguera, ¿no? Digamos, detenciones arbitrarias, persecuciones, como le llamaban al juzgado de Bonadío, que era la embajada, o sea, nadie se podía meter ahí porque nadie sabía lo que pasaba, legajos secretos, arrepentidos, testigos de identidad reservada. Esta es la lógica que vino funcionando durante todos estos años, con un Ministerio Público Fiscal en ese esquema, asociado a esa lógica también. Pensemos en Moldes, pensemos en PLE, pensemos en Sanz. Esta lógica es, en principio, la que deberíamos cambiar, y eso para nosotros se cambia trayendo la lógica del acusatorio, que es una lógica de apertura, de oralidad, una lógica donde el Ministerio Público Fiscal se tiene que repensar por completo, tiene que pensar una política criminal, una política de persecución penal mucho más transparente, y en la que obviamente tendremos que discutir, como decía antes, que esa política de persecución penal no sea una política punitiva orientada a los más débiles, pero es una discusión muy distinta a la que tenemos hoy, en donde estamos totalmente ciegos e incapaces de cambiar cualquier tipo de lógica de funcionamiento judicial. Entonces, esa implementación para nosotros no puede seguir esperando, es un poco la crítica que nosotros le hacíamos al proyecto que se presentó ahora en el Senado, en el que puede ser que uno tenga que discutir si hay que fusionar el fuero o no hay que fusionar el fuero, pero no puede estar tan atada o asociada a una perspectiva tan juzgadocéntrica, pongámosle, ¿no? Sigue atada a la idea de la creación de juzgados, de unidad, juzgado, y ese es un problema, porque esa idea del juez atado a su juzgado feudo es lo que también viene aparejando esa falta de transparencia y posibilidad de saber lo que hacen los jueces, porque además habilita absolutamente la delegación en los secretarios y en toda la cantidad de empleados que hay ahí, y en donde el juez termina dando algunas directivas, pero ni siquiera termina haciendo el trabajo realmente. Entonces, salir de ese esquema implica para nosotros finalmente armar las fiscalías de circuito, poner ahí varios fiscales en cada circuito, democratizar, horizontalizar de alguna manera el funcionamiento de la persecución penal, con un esquema de dirección bien claro, que sería el fiscal de circuito, que es ese responsable de esa
representación, esa persecución penal, con colegio de jueces también, está insinuado en el Código Procesal nuevo, y está muy resistido y muy discutido. De hecho, una de las reformas de Garabano fue resistir aún más lo que ya había sido resistido para la sanción del Código 2014, e incluso dice específicamente que ahí hay jueces que tienen función de casación. O sea, esta idea de romper las jerarquías y tratar de hacer colegio de jueces, donde ya los de casación no sean los que dirigen, los que mandan, o las cámaras federales, ya está resistida, pero bueno, aún así nos parece que hay una agenda para impulsar, y que incluso si se arman colegio de jueces de tribunal oral, colegio de jueces de garantía, colegio de jueces de revisión, es un gran avance respecto del lugar donde estamos ahora. Romper las jerarquías en ese sentido es muy importante. Pensar posiblemente en plazo para el Ministerio Público Fiscal, esa es otra discusión. Obviamente que con este procurador interino es muy difícil hacer cualquier cosa, pero bueno, hay que plantear, en todo caso, dar la discusión política de cómo conseguir a cargo del Ministerio Público Fiscal a alguien que realmente se cargue adelante la reforma judicial y ponga al Ministerio Público Fiscal como motor de cambio, que es un poco la lógica de cualquier reforma de la justicia penal, ¿no? Es el Ministerio Público Fiscal el que mueve ese cambio y organiza el Ministerio Público de una manera más punitiva, menos punitiva, menos democrática, pero hay que discutir ahí con el Ministerio Público Fiscal, en todo caso, qué política de persecución es la que queremos y cuál es la correlación de fuerza, en todo caso, para llevar adelante esa política de persecución penal. La resistencia corporativa en ese sentido se ve, se sigue viendo, y creemos que parte de este proyecto tiene que ver con esa resistencia corporativa, no querer romper esa lógica juzgadocéntrica o fiscaliacéntrica, digamos. La unidad de implementación en ese sentido es indispensable para nosotros, que pase a estar ocupada también por el Ministerio de Justicia y que tenga un rol protagónico para que el Ministerio de Justicia lleve adelante el proceso de cambio, y esto que está planteado como un proceso a 2 años sea la llegada. O sea, en 2 años ya tenemos funcionando por completo el acusatorio, y no que recién en 2 años empecemos a pensar cómo hacerlo. Para mí hay muchas cosas para hacer para que el acusatorio empiece a funcionar ya, hasta que se terminan de armar las condiciones para la puesta en marcha del código completo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esa zanahoria, pensemos que desde el 2014 que está esperando a ser implementada en la Ciudad de Buenos Aires, la clave es que llegue a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. Este para nosotros es un poco la agenda urgente, podría decir yo, para la reforma de la justicia federal, y que tiene que ver también con las discusiones de acceso a la justicia, porque eso va a derivar también en discusiones sobre la defensa pública, sobre las capacidades que la defensa pública pueda tener para contrarrestar el poder del Ministerio Público Fiscal. Y la otra agenda, obviamente, que queda pendiente y que no está muy en discusión y que va a ser muy difícil de discutir, es cómo desinflar el sistema penal, que durante todos estos años viene inflándose un montón con reformas penales muy regresivas, y al mismo tiempo con reformas procesales también regresivas, y que tienen que ver con la flagrancia, con los juicios express, las prisiones preventivas automáticas, la implementación bastante regresiva también de la ley de drogas, etcétera, etcétera. Bueno, este era un poco el pantallazo general de cuáles son los puntos de reforma centrales para nosotros en el corto plazo en la justicia federal del país, y sobre todo en la capital. Digamos, para dedicarle un minuto también a la justicia federal del país, es central también que el acusatorio llegue a las provincias más importantes. Ahora está la expectativa de que llegue a Santa Fe, de que llegue a Tucumán, es indispensable que llegue a Córdoba, y ahí hay que fortalecer también a las fiscalías de distrito, y hay muy buenos fiscales y muy buenas personas dentro del Ministerio Público como para llevar adelante, tener un liderazgo realmente en este sentido, solo que hay que poner digamos, la energía en que eso suceda finalmente. Muchas gracias.